Okay, guys, welcome to this new class. Today we are going to learn about the rulers, about the comparative formation. El día de hoy nosotros vamos a aprender sobre las reglas para formar comparativos. ¿Ya? Cuando nosotros nos referimos a reglas, ¿verdad? Vamos a ver algún sinnúmero de condiciones que nos ponen para aprender algún tema, ¿ok? En este caso, el que vamos a aprender sobre los comparativos, ¿ok? Usted se preguntará, ¿qué es comparativo? Cuando nosotros realizamos comparaciones, ¿ok? Cuando nosotros en el español hablamos sobre una comparación, nos dice, en inglés es simple de formar el comparativo y el superlativo de la mayoría de adjetivos. La forma dependerá del número de sílabas del adjetivo. Okay, hasta ahí no entendemos de qué realmente se trata esto. ¿Okay? Cuando nosotros hablamos de comparative formation, es cómo vamos a realizar una comparación entre personas, animales o cosas. Como por ejemplo, cuando en el español nosotros decimos, María es más grande que Carmen. Ángel es más inteligente que Ronald. Peter es más gordo que Pedro. La casa es más grande que la tuya. ¿Okay? Mi libro es más caro que el de él. Este tipo de comparaciones que nosotros realizamos en el español, ahora lo vamos a aprender en el inglés. Para ello, como nos dice, para formar este tipo de comparaciones, nosotros primero vamos a recordar como nos dice aquí, algunos adjetivos, porque esos son los que vamos a utilizar, ¿ok? Como por ejemplo, tenemos el verbo tall, que significa alto, y usted ya puede realizar una comparación con alto. Tenemos fat, que significa gordo. Tenemos small, que significa pequeño. Tenemos short, que significa corto. Tenemos big, que significa grande. Tenemos sad, que significa triste. Tenemos happy, que significa feliz. Tenemos fast, que significa rápido. Tenemos young, que significa joven. Tenemos thin, lo que nos mencionó por ahí Ismael, thin, delgado. Important, que significa importante. Talented, que significa talentoso. Expensive, caro. Interesting, interesante. ¿Ok? Entonces hemos recordado que usted también ya los aprendió a este tipo de adjetivos en octavo cuando decíamos pequeño, grande, feliz, ¿ya? Entonces estamos recordando para cómo nosotros vamos a utilizar para hacer comparaciones. Recuerde que las comparaciones nosotros las podemos hacer entre personas, animales y cosas. Cuando yo puedo decir el perro es más grande que el gato, ya tiene aquí big, ya usted recuerda cómo se dice grande, ¿ok? Cuando usted dice mi hermano es más feliz que mi hermana, ¿cuál sería? Happy, ¿ya? Cuando usted dice, la profesora de inglés es más joven que el profesor de matemáticas, podríamos decir, ¿ok? Mi hermana es más delgada que mi prima, ¿ok? Entonces, este tipo de comparaciones o para realizar ese tipo de comparaciones, nosotros primero tenemos que aprendernos o cuáles son o recordar los adjetivos, como lo acabamos de ver en este momento. Entonces, recuerde tall, alto, fat, gordo, small, pequeño, short, corto, big, grande, sad, triste, happy, feliz,
Fast, rápido. Young, joven. Thin, delgado. Important, importante. Talented, talentoso. Expensive, caro. Interesting, interesante. ¿Ok? Una vez que ya hemos recordado a los adjetivos, pero todavía yo no he podido formar ese tipo de comparaciones. Para ello, como les había mencionado, nosotros primero tenemos que saber ciertas reglas. ¿Ya? Esas reglas nos dicen que la primera regla de First Ruler para los adjetivos, ¿ya? Los que acabamos de recordar, para los adjetivos de una sílaba, de una sola sílaba, vamos a añadir ER para realizar el comparativo. Como por ejemplo, tall, tall, una sola sílaba, alto, ¿verdad? Y fast, rápido, fast, una sola sílaba, ¿ok? Tall, una, fast, una, ¿ok? Aquí ya tenemos el adjetivo, pero ahora yo ya quiero formar el comparativo. Como este adjetivo es de una sola sílaba, ¿qué me dice? Yo le tengo que aumentar ER al final del adjetivo. Como puede observar, tall, que sería taller, tall, taller. Y en este caso, alto, esta terminación ER que le estamos dando a este adjetivo significa más alto. Esta terminación ER significa más alto, ¿ok? Fast, rápido. ¿Qué es lo que tengo que aumentar? ER al final del adjetivo y significaría que más rápido. ¿Ok? Esto es con respecto a los adjetivos de una sola sílaba. Le vamos a aumentar ER al final del adjetivo para decir más alto, más gordo, más rápido, más feliz. ¿Ok? Esta es la primera regla. Next. ¿Qué nos dice? Para los adjetivos que terminan en consonante, vocal, consonante, ¿ya? A la última consonante se debe repetir o vamos a doblar antes de añadir la terminación ER. Teacher, Say me. What ¿me happened? puedes disculpar por un momentito? ¿Qué pasó, Lucas? Dígame, Lucas, ¿qué pasó? Me disculpe un momento. Claro, dígame, ¿qué pasó? ¿O va a salir? ¿Qué desea? Sí, voy a salir un ratito. Bueno, luego vuelvo a ingresar, no hay problema. Ya, ok, Ya, guys. gracias. Continue, please. Entonces, nos dice la segunda regla que a los adjetivos que terminan en consonante, vocal, consonante, vamos a doblar la consonante final y vamos a aumentar ER. Como por ejemplo, tenemos en el caso de sad, que significa triste. Le vamos a doblar la consonante final y vamos a aumentar ER, que significaría más triste. ¿Ok? Big, consonante, vocal, consonante. ¿Qué significa grande? Pero para yo decir más grande, ¿qué es lo que voy a aumentar? Doblamos la consonante final y aumentamos ER, que sería más grande, ¿ok? Entonces, segunda regla, que a los adjetivos que terminan en consonante, vocal, consonante, vamos a doblar la consonante final y vamos a aumentar ER. Recuerde que el adjetivo triste, para decir más triste, aumentamos ER. Segunda regla, recordará. Next. Para los adjetivos
que terminan en Y. Cambiamos la Y por una I y aumentamos ER al final del adjetivo. Como por ejemplo, happy, dirty. Usted puede observar, están terminando en Y. Feliz, sucio. Pero si yo quiero decir más feliz o más sucio, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aumentar ER. Pero no debo de olvidar que cuando termine en Y, cambio la Y por una I y aumento ER. ¿Ok? Entonces, de feliz, más feliz. De sucio, más sucio. ¿Ok? Tercera regla, terminación Y, cambiamos la Y por Ya, I y Alison, aumentamos gracias. ER. Ok. Next. Cuarta regla. Para los adjetivos de 3 sílabas o más. ¿Ok? Para los adjetivos de 3 sílabas o más. ¿Qué pasa con estos adjetivos? ¿O cuáles son estos adjetivos? Como puede usted observar aquí, expensive. Expensive. 3 sílabas. O como los que vimos al inicio. Important. Interesting. Popular. ¿Ok? Beautiful. Esos adjetivos, recuerde que los adjetivos demuestran una calificación. Sucio, limpio, gordo, flaco, alto, pequeño. Son adjetivos calificativos, ¿ok? Que califican a las personas o a las cosas con quienes vamos a comparar. Ya, Alison, gracias. Ok, Lucas, no problem. Entonces recuerde que usted cuando vaya a utilizar a los adjetivos de 3 sílabas a más, en el caso de expensive, expensive, 3 sílabas. Popular, popular, 3 sílabas. Expensive, que significa caro, y popular, que significa popular. Cuando usted dice, ay, esa chica es la más popular de todas, o María es más popular que Angélica, o Juan es más popular que Pedro, ¿ok? O tal cosa, podríamos decir, ese celular es el más popular que el otro celular, ¿ok? Ahí puede utilizar este tipo de adjetivos. Pero, ¿qué pasa con estos adjetivos que tienen más de 3 sílabas? No vamos a aumentar ya el ER para decir más caro o más popular. ¿Qué es lo que vamos a aumentar con estos adjetivos que tienen de 3 a más sílabas? Nosotros vamos a hacer uso en cambio de la palabra more, como puede observar aquí, more, antes del adjetivo, como puede observar, more expensive, more popular. No me irá a aumentar aquí al final ER, no, error. A los adjetivos de 3 sílabas a más, lo que tengo que aumentar es el more, ¿ok? Para decir que más caro, más popular, más interesante, más importante, más talentoso a los que tengan de 3 a más sílabas, ¿ok? Esta sería nuestra cuarta sílaba, perdón, nuestra cuarta regla. Tenemos una quinta regla. ¿Cuál es esa quinta regla? A los adjetivos que terminan en E. A los adjetivos que terminan en E, ¿qué nos dice? Solo vamos a aumentar la R al final, ¿ok? Porque si no aumentamos doble ER estaríamos haciendo un error. En el caso de brave, ¿qué significa valiente? Como usted puede observar, tiene terminación E. Safe, que significa seguro, tiene terminación E. Pero yo quiero decir más seguro, más valiente. Mi papá es más valiente que mi tío, más valiente. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Simplemente aumentar R. Recuerde que la ER al final significa más valiente, más alto, más caro, más gordo, más flaco, más rápido, la ER.
¿Ok? Pero como nos dice que a los adjetivos terminados en E, solo les tengo que aumentar la R. No mira aumentar ER porque si no aquí tendría doble. ¿Ok? Doble E y ahí ya estaríamos cometiendo un error. Safer, braver. Más valiente, más seguro. ¿Ok? Esto es con respecto a las reglas. Y finalmente, una última regla. Recuerde que tenemos 6 reglas, ¿ok? Un poquito difícil de aprenderlas, pero no imposibles. La sexta regla nos dice que hay algunos adjetivos muy corrientes y tienen diferente forma irregular en los grados comparativos. ¿Ok? Es decir, a estos tipos de adjetivos, como por ejemplo, good, que significa bueno, bad, que significa malo, little, que significa poco, much, que significa mucho, y far, que significa lejos. En cambio, estos adjetivos irregulares les llamamos a estos. A estos adjetivos irregulares nosotros no les vamos a aumentar ni ER ni el more, sino que estos adjetivos tienen diferente escritura para su parte comparativa, ¿ok? Diferente escritura e incluso diferente significado. De bueno, que sería good, better, cuando usted quiera decir bueno, mejor, es mejor. Cuando usted dice, esa marca es mejor que la otra marca. O podría decir, Sony es mejor que LG. Bueno, no sé cuál será mejor, ¿verdad? Pero es una comparación, es un ejemplo que estamos dando. ¿Ya? Usted dice, las pinturas, no sé, Staedtler son mejor que las pinturas Norma. ¿Ok? O María es mejor amiga que Carmen, ¿ok? Aquí utiliza este better, pero recuerde que de bueno es mejor y la escritura es diferente. De bad, que significa malo, tenemos worse. Listen. Excuse me. ¿Ya? De bad, que la escritura sería worse. Y de worse, malo, peor. Malo, peor. Little, poco. O quizá usted venía y dicen, pero eso no significa pequeño. No, poco. ¿Ok? Poco. Less. El comparativo sería less, que significa menos. ¿Ok? De match, si usted quiere decir match, mucho, tenemos el more, que es más. Y finalmente de far, tenemos farther o farther, cualquiera de las dos. Lejos, más lejos. Cuenca es más lejos que Ambato. Guayaquil es más lejos que Loja. Entonces, ¿cuál es que tiene que utilizar? El farther para decir más lejos. El farther o farther, cualquiera de estas dos escrituras. ¿Ok? Entonces recuerde que estos son adjetivos irregulares y tienen diferente escritura para su parte comparativa. ¿Ok? Que luego ya les toca estudiarse cada una de estas reglas para sabérnoslas. ¿Ok? Eso es, chicos, con respecto a la forma de los adjetivos para transformarlos a los comparativos. Continuemos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo nosotros utilizamos este tipo de adjetivos. Como por ejemplo, cuando usted ya vaya a utilizar a los adjetivos comparativos para realizar oraciones, usted tiene que regirse en la siguiente estructura gramatical. Esto lo vamos a ver en la próxima clase, pero un pequeño adelanto de cómo utilizar este tipo de adjetivos comparativos dentro de una oración.
Nos dice, primero vamos a utilizar el sujeto, luego el verbo, luego el adjetivo comparativo en su grado comparativo, y ya no vamos a utilizar los adjetivos, sino ya los adjetivos comparativos, porque ya vamos a comparar, ya vamos a hacer oraciones comparativas. Y luego vamos a utilizar la partícula than. Y luego el nombre o el objeto con quien estamos comparando. Recuerde que las comparaciones las hacemos con personas, animales y cosas. Entonces, como por ejemplo, yo aquí voy a comparar una casa. ¿Qué dice? My house is larger. Ya he utilizado aquí la utilización de ER al final. ¿Qué significa qué? Más. Más. Mi casa es más larga que este than significa que la de ellas. ¿Ok? Hers, ellas. Next. This box, esta caja es smaller. Ya he utilizado el adjetivo en su forma comparativa. Small, smaller. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Más pequeña que la que yo perdí. ¿Ok? Esa caja es más pequeña que la que yo perdí. Estoy comparando la una con la otra, ¿verdad? Your dog ran faster than Jimmy dog. Tu perro corre faster, más rápido que el perro de Jimmy. Cuando usted quiera comparar, ¿sí ve? Next. The rock flew higher than the rock. La piedra cayó más alto, higher, alto, como yo he aumentado ER, más alto. Si se nos acaba el tiempo, se vuelve a conectar, chicos. Entonces se diría, the rock flew higher than the rock. La piedra cayó más alto que el techo, ¿ok? Y finalmente, Jean and Jack are both my friends. Jimmy y Jack son mis amigos, but I like Jack better than Jim. Pero a mí me gusta Jack porque es el mejor, better. Es mejor que Jim. ¿Ok? Entonces, así es como ya utilizamos las oraciones en la parte de la estructura de hacer oraciones. ¿Ok? Pero lo que estamos viendo en esta clase en sí son las reglas que debemos de aprender. ¿Ya? Esto de la estructura para realizar oraciones lo veremos en la próxima clase. Ok, chicos, se nos acaba el tiempo.